Saludos, mis respetables maestros. Mi nombre es Solís Benavides Fausto Gustavo. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagros. Estoy en la carrera de Ciencia en Trabajos Sociales y Derecho. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre. Voy a hacer una entrevista con mi tío sobre lo que es esta tarea y voy a entrevistarlo. Bien, él es el señor José Alejandro Benavides Tenorio. ¿Qué edad tiene actualmente? 70 años. ¿Cuál fue el día de su nacimiento? 2 de julio de 1951. ¿Dónde nació? Esmeralda. ¿Esmeralda Esmeralda o algún cantón? Esmeralda. Eh, ¿Cómo recuerda a sus padres? Bien, mis padres fueron, bueno, a mi madre no la conocí a mi padre, que era un hombre bien trabajador, honesto, un hombre de buenas reputaciones y responsable en todos sus deberes que tenía que hacer. ¿Él a qué se dedicaba en cuanto a lo que era el sustento del hogar? Él se dedicaba a la venta de materiales de construcción, como era la arena, el ripio, la piedra, de agua dulce. A eso se dedicaba él, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y eso a qué se debía? O sea, ese material, ¿para qué lo utilizaban? Ese material lo utilizaban para las construcciones de casas, de carretera y de todo tipo de construcción. ¿Quiénes eran los encargados de comprar ese material? ¿Alguna compañía, alguna empresa, algún hombre empoderado en ese asunto? Los dueños de los depósitos de materiales que distribuían, ellos eran los encargados de comprar ese material. Cantidades que compraban, algunas toneladas de arena, piedra, ripio. Ellos eran los encargados de comprar y distribuir. ¿Estudió en alguna escuela, alguna institución? Sí, yo estudié en la escuela Centro Educacional América. Estudié hasta el 4º año de primaria. Hasta ahí estudié. Ya no quise estudiar más porque ya no quise sino dedicarme a trabajar. ¿Usted recuerda, por si acaso, el salario que percibía su señor padre en aquel entonces? En ese entonces el sueldo que él percibía eran de 200, 300, 400 sucres en el día. En el día conseguía él ese sueldo. Trabajaba los 7 días de la semana. ¿Y eso era rentabilidad para cuántas personas? Para 8 hijos que tenía él. Para 8 hijos que éramos nosotros, con eso nos mantenía él. ¿Y si le alcanzaba o tenía que hacer asuntos extras, por decir, salir por ahí a tener algún trabajito, como decimos aquí en el Ecuador, cachuelitos? No se dedicaba más a ninguna otra actividad. Con esa actividad él, con eso era todo lo que él hacía y con eso nos mantenía. A todos nos daba el estudio, y la alimentación, vestuario y demás cosas que se requería en la casa. Me acaba de decir de que había estudiado hasta cuarto grado. Hoy en día se conoce como tercero de básica. ¿Cuál fue el motivo que dejó la escuela? ¿Se dedicó a algo? Porque ya no quise seguir estudiando más. Eso me retiré y le dije a mi papá que no me matriculara más porque no iba a ir. Él aceptó, no me dijo nada, sino que yo ya cogí mi camino y salí a trabajar. ¿Cómo eran las escuelas en aquel entonces? Se hablan de que eran un poco más estrictas que las actuales. Claro, en ese tiempo eran más estrictas las escuelas, como por ejemplo los profesores, eran más estrictos con los alumnos. Ellos eran más drásticos para que el estudiante aprenda, pues. A veces hasta palo le daban para que el estudiante dé las tareas y se ponga a leer, escribir. En esa manera eran más drásticos los profesores. ¿Había una sola jornada en las escuelas? No, en ese tiempo eran 2 jornadas, de 7 a 12, de 1 a 5 de la tarde. Esas eran las 2 jornadas que había en ese tiempo.
O sea, es decir, de que el mismo ciclo escolar, la persona que estudiaba en la mañana tenía que prácticamente como que recibir un refuerzo en la tarde, así era. Sí, algo así, porque salíamos a las 12 a almorzar y entrábamos a la 1 de la tarde nuevamente, a seguir estudiando hasta las 5 de la tarde, en la misma escuela, mismo grado, con el mismo profesor. Eh, Se dice de que habían castigos, aparte de ser castigado severamente. ¿Qué más castigos habían? Claro, el castigo que había de que no había el alumno que no daba las clases o no estaba al día con las materias, ese lo dejaban castigado hasta una hora pasada del horario de estudio. Al no dedicarse pues ya a estudiar, se dedicó a trabajar. Sí, ya me dediqué a trabajar. Cuando ya dejé de estudiar, ya me dediqué a trabajar. Trabajé en la embarcación del banano, cuando en ese tiempo se embarcaba las cajas de banano por Esmeralda que llegaban los buques a cargar allá. Este, Muchas personas trabajaban ahí. Sí, se trabajaban casi 100 personas en la carga de un barco, porque eran alrededor de unas 8 cuadrillas. Y cada cuadrilla se componía de 20 y pico de personas. De 20 y pico de personas se formaba una cuadrilla. Y trabajaban alrededor de 8 cuadrillas, porque cada barco traía 4 escotillas y se trabajaba por ambos lados. Entonces cada cuadrilla era 20 y pico de personas. Alrededor de 100 y pico de personas trabajaban ahí. Ya, y pero la nula. Al tener dejar de estudiar, entonces quiere decir que empezó a trabajar bajo una minoría de edad. Sí, otra vez a los 16, 17 años, 16, 17 años, y comencé a trabajar ya yo por mi cuenta, porque ya me hice de compromiso, y obligado tenía que trabajar. O sea que se hizo de compromiso a tierna edad. A tierna edad me hice de compromiso porque ya tuve un hijo y tenía que trabajar para la alimentación de mi hijo, mi mujer, mi persona y los abuelos de ella. Y en ese entonces, ¿cuál fue su primer sueldo que percibió trabajando ahí, cargando lo que es las cajas de banano? Eso sería alrededor de 35 sucres en ese tiempo, el sueldo, 35 hasta $40 sucres se ganaba ahí. En la jornada de trabajo que eran 2 días y una noche. Estamos hablando que aproximadamente serían más de 20, de 48 horas. Alrededor de 48 horas se trabajaba así en esa jornada. A veces era más también cuando el buque venía vacío y que era más cargamento que tenía que llevar, se trabajaba más. Pero lo primero eran esas 3 jornadas de trabajo que hacíamos, porque no todas las veces venían los barcos a llevar esa cantidad de cargamento. Cargaban ahí una parte y ahí se iban a cargar a otro puerto. Y ese banano que se mandaba de aquí para a qué países iba directamente. A países europeos, Estados Unidos, a diferentes países del mundo. Y la cantidad y el dinero que ganaba le alcanzaba para la semana. Sí, me alcanzaba, claro, sí me alcanzaba para los días que iba a estar en descanso hasta que llegaba nuevamente otra jornada de trabajo. Sí alcanzaba. Pero al trabajar casi 48 horas, eh, ¿cuántos días de descanso tenía? A veces teníamos 3 días de descanso, porque no había embarcación para seguir trabajando hasta que no llegara el buque. Ahí teníamos 3 días, a veces 4 días, y así sucesivamente. Habíamos que esperar que haya nuevamente otro cupo de embarque para seguir trabajando. Y al trabajar así de una manera muy esforzada y podríamos decir extremadamente explotada en cuanto a lo que son las horas de trabajo, contaba con un seguro de salud, un seguro de vida o algo similar. Sí, llegaron todos los trabajadores, los afilió la compañía, a todos nos afilió el seguro, la compañía, para que eso sí,
Fue lo primero que hicieron cuando ya tuvimos los 3 meses de trabajo. Nos afilió la compañía al seguro. Ya teníamos ese beneficio del seguro. Ya todos, inclusive los mayores y menores de edad, fueron asegurados en aquel entonces. Sí, todos, mayores y menores fuimos asegurados en ese tiempo, porque en ese tiempo lo aseguraban a uno de los 16, 17 años. Entonces todos fuimos asegurados, los mayores y los menores. Todo el mundo fue asegurado. Jefe, supervisores y todo el mundo. Ya, y al trabajar y comenzar a recibir y percibir su dinero, ¿no le dio por trabajar en otro lado o tuvo otra invitación, otro deseo? En ese tiempo, no, después que salí de ahí, ya me fui salí aquí fuera del exterior. Al exterior me fui. Ya estuve por allá y también comencé a trabajar en el puerto de allá de Buenaventura. La misión mía en el trabajo de allá de Buenaventura era cargar y descargar los carros que llegaban con mercadería para exportación y cargar los que venía para lo que venía de importación para distribuir en las ciudades de allá. ¿Qué tal era el trato de los jefes con diferencia a los de acá? Las personas de Colombia tratar al ecuatoriano y acá el ecuatoriano tratar al mismo ecuatoriano. ¿Cuál era la diferencia allá? Sí, lo trataban muy bien a uno, la diferencia, ninguna casi era igual. Lo único que diferenciaba era la forma del trabajo. Eso era lo único que diferenciaba, pero el trato era igual, bien, lo trataban bien a todo el mundo, los jefes, para que no había queja de ningún jefe de trabajo. Y lo que es relacionado al seguro, ¿había el mismo seguro que había acá? Allá fuimos asegurados también por parte de un sindicato que tuvimos nosotros de todos los trabajadores. Formamos un sindicato con todo su reglamento, con todo lo que es el código de trabajo y nos aseguraron allí. Y esos seguros, ese beneficio de ley que recibió, también eran similares a los de acá, que venía beneficiando también los hijos, la familia. No, a lo de acá era diferente. Solo el beneficio lo recibía el trabajador, porque no era directamente una compañía que nos aseguraba, sino un sindicato particular. Entonces era diferente al de acá. Pero el trabajador sí tenía respaldo por el sindicato. Ya. Y allá, al ir allá, estamos hablando de pesos colombianos, acá deja el sucre. ¿Cuánto era la diferencia tanto de allá como de acá? Un 50%, porque el peso estaba en ese tiempo 50 centavos más que el sucre. Entonces lo que valía allá un sucre, el peso valía $1, un peso y medio. Entonces esa era la diferencia. No era tan demasiado, pero sí había una diferencia del sucre al peso. Y el sueldo que nos ganábamos nosotros ahí en ese trabajo era según lo que hacíamos, porque cada jornada, por ejemplo, se ganaba 4 personas 450 pesos. De ahí le pagaba a los particulares y el resto quedaba para el que hacía como jefe del trabajo, que ese era yo. Entonces yo quedaba con 300 en la jornada. Si tenía 2 jornadas, en la semana me ganaba 600 pesos semanales. Con eso pues yo mantenía a mi familia y todo lo que yo requería para la casa. Estamos hablando que si ganaba 600 pesos allá semanal, acá en Ecuador se ganaba 300 sucres. Sí, más o menos 300 sucres que en Ecuador venía a dar, por la diferencia del valor del peso y del sucre. Acá vendía a dar 300, allá era casi 600. O sea, eran 600 allá, acá eran 300, casi la mitad, por mitad era la diferencia. Y era tantas las ganancias que sí había como tener un mejor estatus de vida, un mejor vivir, obtener bienes, por decir, de casa, vehículos, enseres para el hogar. O sea, a ese nivel de tener ya vehículo, otra cosa, no. Pero para la mantención, la alimentación, tener su casa, sí alcanzaba ese dinero allá. Inclusive yo construí mi casita allá para mis hijos y eso me alcanzaba. Y para los gastos de la alimentación, sí me alcanzaba ese dinero allá. Y luego,
¿En qué momento retoma por venir al Ecuador? Ya cuando ya no quise estar más allá, ya me dio por venirme porque ya tiempo que no veía a mi familia, estaba preocupado y no sabía cómo comunicarme, porque la comunicación era bastante estricta para uno comunicarse, había que tener carta por correo y a veces las cartas no llegaban y así sucesivamente, entonces nunca tenía respuesta de mi familia, yo mandaba las cartas y nunca tenía respuesta. Y por la comunicación que también allá había teléfono convencional, pero las llamadas se cruzaban, se interrumpían y no había contestación. Entonces eso me molestó y ya tuve que venirme nuevamente aquí al Ecuador. Al venir al Ecuador se encuentra con una situación que el Sucre estaba sumamente devaluado, ¿ya? Y luego se habla de un feriado bancario. ¿Le tocó vivir aquella experiencia? Claro, con el feriado bancario, sí, claro. Me tocó vivir esa diferencia porque ya hasta que estaba evaluado el Sucre, más abajo se fue el Sucre con ese problema del feriado bancario. Inclusive la gente que tenía su dinero guardado, cuando se fue a dar cuenta, había la mitad o menos de la mitad. Entonces esa gente se preocupó bastante, que cómo era posible que su dinero se había evaluado así de esa manera. Mucha gente inclusive hasta murió de la desesperación de ver que su dinero, si tenía 1 millón, ya fueron a ver que tenían era $40 por la diferencia que hubo. Esa gente les dio infarto, murieron de la desesperación y sucesivamente así mucha gente perdió su dinero y hasta murió. Se habla mucho de ese día que le llaman el golpetazo, el bancatazo, muy conocido, y tanto que afectó y quedó marcado el país por esta situación. ¿Conoce de personas muy allegadas o cercanas que haya vivido este asunto de haber perdido y demasiado dinero en esto porque no se les devolvió? Sí, sí conozco y conocí. Unos murieron, otros todavía por ahí los veo también queriendo nuevamente alzar cabeza con esta situación del dólar, pero ahí van, está pataleando, pero ahí van nuevamente queriendo alzar la cabeza. Sí conozco varias personas. Están vivos uno, otros murieron. Y luego al pasar los años, al siguiente año, que es en el 2000, donde hay lo que se le conoce como la convertibilidad de Sucre a dólar, ¿usted cree que ha beneficiado esto a lo que es a los ecuatorianos, al país? Bueno, a la clase baja no le ha favorecido eso. Eso le ha favorecido a la clase alta, los que tienen su poder económico, pero al de escasos recursos no le ha favorecido nada de eso, dólar. Porque con la diferencia del Sucre, el Sucre era mejor que el dólar. Valía más en nuestra plata aquí en nuestro país. Y aquí el ecuatoriano aquí hacía más que lo que hace con un dólar. Con un Sucre hacía más que lo que hace con un dólar. Entonces no ha favorecido mucho a la clase baja ese dólar, sino que desgraciadamente pues ya nos dolarizaron. ¿Qué tenemos que hacer? Estar con él. A que lo favorece es al extranjero que viene. Por ejemplo, al peruano, al colombiano, chileno, argentinos que vienen aquí y se lo llevan en dólar. Entonces a ellos les favorece, porque la plata va en dólar, ellos la llevan en dólar. Pero a nosotros no nos ha favorecido mucho. Es poco el favor que hemos recibido de ese dinero. Es decir, de que, en otras palabras, el dólar siendo una de las monedas más deseadas y más cotizadas a nivel mundial, el dólar americano, a nuestro país no le ha venido en gran beneficio, porque contamos en nuestro país con un gran porcentaje de personas de bajos recursos económicos y de altos recursos económicos contamos con pocas personas que tienen. Es decir, ellos se han vuelto más capitalistas que nosotros. Claro, ellos se han vuelto más adinerados que los de bajos recursos, porque ellos son los que pueden manejar el dólar, llevarlo y traerlo para donde sea, para cualquier parte del mundo, llevarlo y traerlo. Entonces eso le beneficia a ellos, a los de altos recursos económicos. También los de bajos no, que los de bajos recursos económicos simplemente los mantenemos aquí para medio sobrevivir, medio sustentar las necesidades económicas que tenemos aquí en el país.
Del resto no ha habido favorecimiento a la clase baja aquí. Ya. Prácticamente estamos diciendo de que el país no ha avanzado en este asunto de la dolarización. En parte ha beneficiado y en parte ha maleficiado a unos, ha favorecido a otros y a otros le ha traído prácticamente no un bien. No, bien, claro, así es. No nos ha favorecido en parte a unos y a otros no. Pero de todas maneras estamos con el dólar porque es la única moneda que tenemos aquí, que estamos dolarizados. Ya para salir de ahí es difícil, pues tenemos que mantenernos con esa moneda. Bueno, después de haber tenido esta entrevista y haber recordado los tiempos pues, de su infancia y todo, ¿recuerda algo en cuanto a lo que es el asunto de lo que es la escuela? ¿Se arrepiente algo de no haber continuado sus estudios? Claro, porque me arrepiento de no haber continuado por lo que yo cuando estudié hasta esa edad que tuve, que me retiré, otros amigos continuaron estudiando y hoy en el día son profesionales. Son profesionales que siempre me encuentro con ellos, yo me veo con ellos, inclusive hay aquí en el Cristo Consuelo uno muy conocido, el doctor, dueño de una clínica, Jefferson Mina, muy conocido aquí a nivel de aquí de Guayaquil. Él, otro que está en Pozorja, otro que está en el centro de Guayaquil, la clínica, me olvidé ese nombre. Bueno, entonces siempre me veo con ellos, otros que son abogados, otros que son arquitectos, otros que son ingenieros, y de todos ellos me encuentro con ellos, y por eso a veces me arrepiento de haber dejado el estudio. Y siempre me veo con ellos y me preguntan que por qué no quise seguir estudiando. Conversamos con ellos. Ajá. Y todo esto, yo estoy muy agradecido, tío, por esta entrevista. Sus años, pues, ha marcado mucho en cuanto a lo que es el conocimiento. Usted ha tenido la oportunidad de tener en sus manos y manejar lo que son las tres monedas, el sucre, el peso colombiano y lo que es el dólar. De todos los tres monedas que ha podido manejar y tener en sus manos, tanto moneda nacional como moneda internacional, ¿cuál es la que más le ha agradado? La que más me agradó cuando estuve, por ejemplo, ya me agradó la de Colombia cuando estuve allá, pero la que más me agradó fue la de nosotros, el Sucre, cuando vivía aquí, cuando comencé a trabajar. Esa fue la que más me agradó. El dólar no mucho porque ese no nos ha llevado a un crecimiento como tenía que ser. Ahora todo es pelea por ese dólar que se lo llevan los grandes empresarios, los grandes políticos y los más potentes que tienen el poder económico. Entonces la que más me agradó es el Sucre. Tío, muy agradecido por esta maravillosa entrevista. Eh, Muy contento. Y que, bueno, gracias a Dios por esto, tío. ¿Algunas palabras? Gracias también a usted, señor Fauto, por su entrevista. Muchas gracias. Ya, tío. Ahora tenemos